Muy bien, estimados hermanos, continuemos ahora revisando otro subtema acerca del Evangelio de Lucas, que es los enfermos, Jesús y los enfermos. En tiempo de Jesús, las enfermedades eran signo de maldición, del pecado propio de los antecesores, tus padres, tus abuelos, pues creían que el pecado se heredaba. Si tú cometías un pecado, tus hijos, tus nietos y bisnietos lo heredaban ese pecado. La ley decía que si una persona estaba enferma, un sacerdote tenía que examinarla para poder declararla el verdadero origen de la enfermedad y saber si el problema es por impureza, pecado o no. Nadie podía tocar al enfermo hasta que sea examinado, pero quien lo examinaba solo estaba cumpliendo con lo dispuesto de la ley, no le importaba si la persona, no le importaba a la persona, ni tampoco su dolor. Solo quería saber si se le debe o no excluir del culto y por lo tanto del reino de Dios. La actitud de Jesús ante los enfermos es distinta, no por el cumplimiento de una ley, sino por compasión y solidaridad. Su propia actitud es un signo de que el amor de Dios no margina. Para ver un poco más acerca de esta actitud de Jesús a los enfermos, leamos algunos versículos del Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 5, del verso 17 al 25. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a... ¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿Por qué piensan ustedes así? Es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: Yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a casa dando gloria a Dios. Entonces acá nos cuenta cómo este paralítico, por la fe de los que le cargaban, los que le habían llevado, Jesús le dice, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. La gente por ahí comienza a escandalizarse: ¿cómo es posible que éste pueda perdonar los pecados? Jesús le dice al paralítico: levántate y anda. Y así demuestra que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. Luego leamos Lucas 7, capítulo 7, del verso 11 al 17. Jesús se dirige poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que le llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó al muerto inmediatamente y se puso a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoraba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Entonces ya hemos visto Lucas 7, ahora veamos a Lucas 17, que también nos va a seguir hablando acerca de los enfermos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en el pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verlo sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sido salvado. Entonces Jesús no solamente sana, sino también salva al
leproso. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Por qué Jesús se compadece y cura a los enfermos? Por su amor. No está cumpliendo una ley, sino que Él, por su amor, atiende a los enfermos. A veces nosotros tenemos leyes que defiendan la vida de las personas. Y por una parte, por supuesto, si defendemos la vida de las personas, hay que tener esas leyes. Ahora bien, pero hay que rechazar todas aquellas leyes que intenten, pues, no compadecerse de la vida de las personas. Por ejemplo, una de las leyes que está muy fuerte ahora, que es la ley del aborto o la eutanasia. Entonces, el papel nuestro, ¿cuál sería, no? ¿Cómo es nuestra defensa en la vida y de los enfermos? ¿Qué hacemos en defensa de la vida y de los enfermos? Entonces, otro de los grupos marginados para la sociedad eran los enfermos, los leprosos, paralíticos, ciegos, etc. Según la ley judía, ellos habían cometido algún pecado y su enfermedad era el castigo que recibían por parte de Dios. Todos los enfermos eran impuros y por lo tanto recibían un rechazo total por parte de los demás. Jesús va a acoger a todas estas personas enfermas, excluidas por la religión y por el poder político. Él se da cuenta que esta marginación atenta contra la vida de las personas y por lo tanto va a defender la vida de aquellos males que amenazaban o atentan el derecho a vivir dignamente. Jesús se compadece ante el dolor, la tristeza y va pues a restaurar la vida de las personas. Incluso va a combatir la propia muerte, como hemos visto en el relato que acabamos de leer, que Jesús resucita al hijo de una viuda y a la hija de Jairo. En otros momentos también nos contarán. Lucas nos presenta así la curación de varios enfermos, paralíticos, leprosos, ciegos. Resalta la lucha de Jesús contra los males que atentan contra la vida. Sobre todo Jesús va a rechazar las leyes que justifican la marginación de estas personas, porque ponen en peligro el derecho sagrado de la vida. Los discípulos y las discípulas deben tener la misma actitud, defender la vida y denunciar todo aquello que mate la vida, tal como Jesús lo hizo. Entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho, estar enfermo en la época de Jesús era signo de maldición, ya que se consideraba un castigo de Dios. Luego la ley decía que un sacerdote debía examinar al enfermo, pero no era para atender al enfermo, sino para excluirlo del culto. Esa era la principal preocupación cuando uno se iba a ver a un enfermo. Nadie podía tocar al enfermo ya que es impuro. Jesús y su actitud a los enfermos, en cambio, es al contrario. Él se solidariza, les toca y les acoge. Entonces todos los discípulos tenemos que hacer esto. Hasta aquí hemos visto esta relación que presenta en el Evangelio de Marcos Jesús y los enfermos.